Hola, buenas. Vamos a continuar nuestra aplicación de frontend en Angular para poder consumir una API que ya elaboramos en vídeos anteriores. Y en este video tutorial vamos a ver cómo activar las rutas, cómo crear las rutas de nuestra aplicación, de forma que todas las opciones del menú, que ahora están inoperativas, recordad que cuando pulsamos sobre una opción todavía tenemos asociadas en las etiquetas de enlace los los archivos HTML que os paso en recursos, por lo tanto obviamente no funciona, pues vamos a activarlos. Vamos a ver cómo se trabajan con las rutas. El trabajar con rutas de Laravel en Angular, perdón, en Angular 18, pues es muy parecido o similar a otras versiones de Angular. Simplemente, como os comentaba, Angular 18 ya y 17 también ya viene con el enrutado por defecto. No nos pregunta la instalación del proyecto cuando creamos el proyecto si queremos enrutado o no, porque por defecto va a considerar que sí, que el enrutado es obligatorio. No es obligatorio, pero es lo más probable es que lo vayamos a utilizar. Vale, pues lo que vamos a hacer primero es abrir nuestro fichero de rutas. Recordad que el fichero de rutas que viene por defecto lo encontraremos en la carpeta src, dentro de la carpeta app, y aquí tenemos un ficherito app-routes que es idéntico al de versiones anteriores. Tenemos una constante en routes que es de tipo routes, es una clase de Angular, y es un array en principio vacío, y en este array vamos a colocar todas las rutas. Es un array de objetos en el cual cada objeto tendremos dos parámetros, dos atributos. Habremos con orientación a objetos, atributos, el atributo donde indicaremos el nombre de la ruta o la ruta, y un segundo atributo donde indicaremos el componente que queremos asociar a esa ruta. Pues vamos a ello. Vamos a crearnos el atributo path. El atributo path es la ruta. Bueno, pues la ruta, abrir, cerrar comillas, es la ruta inicio. Cuando entramos en la aplicación, pues lo lógico es que se ejecute la ruta correspondiente a esta vista, a la vista donde tenemos la imagen estática. Que como veis en la URL es localhost 4200 o el nombre del dominio, sin necesidad de indicar ninguna ruta adicional. Por lo tanto, esta sería la ruta inicial, y el componente que vamos a asociar a esta ruta pues es inicio component. Como es lógico, hay que importarlo, puesto que este componente está en un archivo distinto, en una carpeta diferente. Por lo tanto, tenemos que realizar el import que ya lo hace automáticamente Visual Studio si lo seleccionamos de las recomendaciones. Bueno, pues esta es nuestra ruta de inicio. Vamos a necesitar más rutas. Vamos a ir un poquito por orden. Vale, pues la ruta de consulta de todos los juegos, la que acabaremos asignando a esta opción de enlace. Pues le llamaremos juegos, que es lo lógico, y el componente a cargar, pues era consulta juegos, si no me equivoco, o juegos consulta, vamos a ver, consulta juegos componente, esta de aquí. Que no se nos olvide la coma, aquí al final. Siguiente ruta. Vale, pues la ruta de detalle de un juego. Pues pondremos juego, y este detalle del juego es un ID, el ID del juego que tenemos que consultar. Por tanto, es un valor dinámico. Si es un valor dinámico, si tenemos que utilizar los dos puntitos. Aquí le estamos indicando a Angular que tendremos una ruta juego barra y un valor. Un valor que puede ser cualquier valor. El valor va a ser, obviamente, el ID del juego que queremos consultar. El componente asociado, pues es consulta detalle juego, bueno, detalle juego component. Más rutas. La de alta. Alta de juego, estoy siguiendo más o menos el orden en que tenemos los enlaces en la barra de navegación. Pues pondremos juego barra alta. Y el componente asociado, alta juego component.
Siguiente ruta. La ruta de mantenimiento de juego. Pues pondremos, la ruta va a ser, pues juego barra mantenimiento barra y el ID. Necesitamos saber qué ID del juego es el que tenemos, con el que tenemos que acceder a esta vista para poder cambiar sus datos, modificar sus datos o eliminarlo. Y el componente mantenimiento juego component. Vale. Y ya que estamos, pues vamos a añadir una ruta adicional que ahora de momento no la vamos a utilizar, pero más adelante sí, que es la ruta del login. Ya que tenemos la vista de login, pues vamos a añadir su correspondiente ruta. Login component. Vale. Y de momento lo vamos a dejar así, porque ya podemos probarlo. Bueno, no podemos probarlo todavía, falta hacer algo más, no podemos probarlo, porque solo con añadir las rutas no basta. Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos que cuando se acceda a cada una de estas rutas se cargue el componente asociado a cada una de ellas. Ahora mismo, pues esto no, todavía no pasa. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver el fichero app-component.html, que es la clave de todo. Vamos a abrir el app-component.html y el app-component.s. Recordad que el app, el componente app es el componente raíz. En este componente es donde se van a inyectar el resto de componentes. Recordad que en el vídeo tutorial anterior probamos, creamos todos los componentes y los probamos uno a uno sustituyendo esta etiqueta, este tag app inicio por app juego alta, app juego consulta. Fuimos probando todos los componentes. Bueno, de forma que o tenemos uno o tenemos otro. Ahora mismo tenemos permanentemente el componente de inicio. Fijaos que tenemos tres componentes aquí. El componente header, que siempre tiene que estar visible, el componente footer, que siempre tiene que estar visible, pero este de aquí no. Este no siempre tiene que estar visible. Este va a depender de la opción que pulsemos en la barra de navegación o en cualquier otra etiqueta de enlace que tengamos en la aplicación. Por lo tanto, este app inicio lo voy a quitar y vamos a utilizar una etiqueta especial que se llama router outlet. Esta etiqueta es un selector donde se van a inyectar todos aquellos componentes que están asociados a rutas, es decir, estos de aquí, inicio, consulta, detalle alta, mantenimiento, login, y se inyectará el que toque a la ruta a la que intentemos acceder. Este router outlet es un selector que pertenece, por esto he abierto también el app componente S, a la clase, al componente router outlet de Angular. Cuando creamos el proyecto y abrimos por primera vez este app componente S, fijaos que el router outlet ya lo teníamos. Ya estaba por defecto porque es justamente este router outlet el que nos permite utilizar esta etiqueta router outlet. Si no, no la podríamos utilizar. Fijaos que ahora ya no tenemos inicio component, porque ahora inicio component se va a inyectar de forma dinámica. No pertenece a este componente app, no está permanentemente visible dentro de este componente, a diferencia del header y el footer, por lo tanto, lo podemos eliminar de aquí también. Y por lo tanto, de aquí, este import. Si lo dejamos, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero así tenemos, importamos exclusivamente lo que va a necesitar el componente. Vamos a ver si con añadir esta etiqueta router outlet ya nos funciona. Hay que hacer más cosas, pero de momento vamos a ver si nos funciona. Vamos al navegador. No hace falta, pero me gusta siempre refrescar. Vale, pues cuando entramos por primera vez a la página, pues lógico, aparece la página de inicio. Esto ya lo teníamos, pero vamos a probar aquí algunas rutas. Vamos a probar nuestra ruta juegos. Pulsamos a intro y veis cómo efectivamente se está cargando el componente de juegos. Vamos a probar la ruta juegos barra 6, por ejemplo, un ID del juego. Juegos barra
si esto, vale, porque los juegos es juego barra 6. No, lo voy a dejar como estaba, juegos barra 6. Y me aparece esto. Cuando aparece, no, o sea, no me aparece únicamente el header, el footer y no me aparece ningún componente. No se ha cargado ningún componente. ¿Por qué? Porque no existe ninguna ruta que sea juegos barra 6. No existe ninguna. Por lo tanto, como no existe ninguna ruta, y es verdad, no existe. Si vamos al fichero de rutas, vemos que existe juegos y si queremos acceder al componente de detalles, juego barra y el ID. Ahora lo corregiremos esto. ¿Qué pasa si el usuario introduce una ruta que no existe? Bueno, pues aquí lo hemos visto lo que pasa. Vamos a poner la ruta correcta, juego barra 6. Esta es la de consulta de detalle. Si ponemos juego barra MTO barra 6, accederemos a la de mantenimiento. Si ponemos juego barra alta, ¿a dónde creéis que vamos a acceder? ¿A la vista de alta o a la vista de detalle del juego? Pues para no estar entre embelecos, lo probamos y veis que accedemos a la vista de detalle del juego y no queremos acceder a esta vista, queremos acceder a la vista de alta. Miramos la ruta, juego barra alta y efectivamente la ruta juego barra alta debería cargar este componente, pero tenemos un problema del orden en que hemos puesto las rutas. Lo que hace Angular es evaluar las rutas de arriba a abajo, como es lógico, o de izquierda a derecha al tratarse de un array. Y obviamente en cuanto encuentra esta ruta, juego barra y un parámetro, lo que ha considerado es que ese parámetro se llama alta. Ese alta lo ha considerado como el nombre del parámetro asociado a esta ruta y ha cargado la de detalle. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos rutas que comparten la estructura es poner primero la más prioritaria. Bueno, pues el alta es más prioritario que el ID, porque si ponemos juegos barra alta, accederá al alta juego, y si ponemos juego barra cualquier otra cosa, entonces sí que accederá a la de detalle. Vale, pues vamos a probarlo ahora. Juego barra alta, pulsamos a... Y ahora sí que estamos en el formulario de alta. Fijaos que ya estábamos en el formulario de alta cuando he vuelto a cargar el navegador porque se ha refrescado automáticamente la pantalla. Si ponemos juego barra cualquier otra cosa, pues carga de detalle. O luego veremos que el cualquier otra cosa no puede ser realmente cualquier otra cosa, tiene que ser algo que, en este caso, un valor numérico, pero eso ya lo veremos más adelante. Y lo que decíamos, ¿qué pasa si no existe la ruta? El usuario coloca aquí una ruta, juegos, barra 8, y no existe. Pues hemos visto que no se carga nada, se carga el header y el footer, pero como no hay ningún componente asociado a esta ruta, puesto que la ruta no existe, pues nos muestra una pantalla vacía. No es lo correcto. Podríamos hacer dos soluciones. Una de ellas es crearnos una pantalla, una vista personalizada de error 404. Si no existe la ruta, pues salta una pantalla personalizada por nosotros mismos, que no la voy a crear ahora. Otra solución, que es la que voy a hacer, es, bueno, si se han evaluado todas estas rutas y resulta que no existe ninguna, lo indicamos de esta forma, cualquier otra ruta, que se indica con dos asteriscos, cualquier otra ruta que no sea ninguna de estas, si hemos llegado hasta aquí, podemos decir qué componente queremos cargar. Bueno, pues que cargue el componente de inicio. Podemos utilizar aquí component, inicio component, o bien, para variar un poco, utilizar redirect to, y aquí qué ruta queremos cargar. Pues queremos cargar la ruta que corresponde, esta ruta de aquí, al componente de inicio. Si ahora lo probamos, pues fijaos que vamos a poner aquí barra juegos barra 7. Recordad que la ruta es juego en singular. Y como no existe, nos carga el componente de inicio. Y por supuesto, si existe, ya que estamos, vamos a probarlo todo, juego barra 7, pues nos carga el de detalle. Y de esta forma, pues tenemos por una parte nuestro fichero de rutas, el app routes, ya configurado. Por cierto, me falta probar, ya que estamos, la de login. Y vemos que carga el formulario de login. Pues perfecto. Pues ya tenemos el fichero routes configurado. Hemos configurado también el componente app para poder incorporar nuestra etiqueta router donde se van a inyectar el resto de componentes que están asociados a una ruta. Por tanto, esto también lo podemos cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar si tenemos alguna otra ruta en algún otro sitio.
porque aparte de las rutas que tenemos en la barra de navegación, que ahora hablaremos de la barra de navegación, fijaos que si pulsamos aquí, esto todavía no funciona, ¿eh? Cuidado que las opciones de la barra de navegación siguen teniendo sus etiquetas A apuntando, como podéis ver, a los ficheros de recursos. Pero ya que estamos primero viendo las rutas, vamos a hacer la barra de navegación, sí, porque ya toca. Vale, pues vamos a abrir la barra de navegación, que la tenemos en componentes, comunes, header component, HTML. Vale, y veis como efectivamente todos los enlaces todavía siguen apuntando a nuestros ficheritos de recursos y esto es lo que vamos a cambiar ahora. Aquí ya no podemos apuntar a un fichero HTML, sino que tenemos que indicar una ruta. Por lo tanto, la ruta de inicio. Pues en Angular no se utiliza el atributo href. Luego, cuando se compila Angular, el proyecto Angular para construir todo el proyecto HTML, CSS y JavaScript nativo, recuerda que el navegador no entiende de TypeScript. Todo el TypeScript, esto no lo expliqué el primer día, pero cuando compilemos el proyecto para producción, pues todo este TypeScript que estamos utilizando, que todavía es poco, porque apenas hemos tocado lo que es TypeScript, se compila a JavaScript nativo, que es el que entiende el navegador. Bueno, pues para que Angular funcione correctamente, utiliza algunos atributos o directivos propios. Por ejemplo, el atributo href, puesto que es el nativo de HTML, el asociado a las etiquetas de enlace para cargar el documento HTML que queremos visualizar, en Angular no se utiliza. Tenemos que sustituirlo por una directiva que se llama router link. Dejadme que haga una cosilla. Router, sí. Vale. Y en esta directiva simplemente indicamos la ruta a la que queremos acceder. La ruta. La ruta asociada a inicio es la barra. Fijaos que aquí ponemos la barra, pero en el fichero de rutas, si lo abrimos un momentito para que aquí no hay que poner barras. De hecho, si aquí ponemos barra juegos, barra juegos, barra juegos alta, no va a funcionar. De hecho, creo que aparece un error. Aquí no hay que poner la barra. Angular ya sabe que es barra, la ruta raíz es barra juegos alta, pero aquí sí. Pues esta es la ruta de inicio. Vale, vamos a ver el resto de rutas. Consulta de juegos. Pues quitamos el atributo href, añadimos la directiva routerlink. Bueno, que me la podía haber copiado de arriba para no estar escribiéndola continuamente. Y aquí es barra juegos. Y ahora sí que es lo que voy a hacer. Voy a copiar, pegar. La siguiente, juegos alta, pues es routerlink barra juego barra alta. El botón de login es el formulario de login, pues esto fuera y es routerlink barra login. Y el de logout, pues de momento no tiene nada. El logout lo haremos más adelante, bastante más adelante. No hace falta que, de momento, podemos dejar el atributo href, no hace daño a nadie. Cuando veamos cómo hacer el login y el logout, pues ya veremos cómo gestionamos este enlace de logout. De momento lo dejamos así. Y vamos a ver si funciona. Vamos vamos al navegador, cargamos la página de inicio, vamos a pulsar a Juegos Spectrum, no funciona nada. Fijaos que ya hemos quitado el atributo href, por tanto, veis que ni siquiera aparece el cursor, el pointer. Claro, o sea, hemos tenido una pérdida de usabilidad. O sea, todos los enlaces deberían indicar todos los enlaces tienen el cursor pointer para indicar al usuario que puede interactuar sobre él. Y hemos perdido también esa funcionalidad que es una funcionalidad nativa de HTML. Y además no funciona. Vale. Y aquí es una novedad que a partir de Angular 17 o de 18, creo que en 17 ya estaba, os he comentado que yo me salto las versiones de 2 en 2, bueno, pues nos puede dar un poco de dolor de cabeza. Cuando Angular trabaja con módulos y por lo tanto, que no es el caso de este proyecto,
que es standalone, todos los componentes van por sí solos, son standalone, no necesitan un módulo. Si hubiéramos creado el proyecto con módulos, pues, y utilizamos la directiva router link, pues en el módulo ya está incorporada la directiva router link y funciona perfectamente. Pero como los componentes ahora son standalone, vamos a abrir el AHeader componente S. Veis que todos los componentes en el decorador component tienen el atributo standalone como true. Quiere decir que cualquier otro componente, directiva, módulo de Angular que necesitemos en este componente o en cualquier otro, hay que importarlo. Eso no era falta. Esto no hacía falta hacerlo antes, pero aquí sí. Cuando funcionan con standalone hay que importarlos. ¿Qué estamos utilizando? Pues estamos utilizando una directiva que se llama router link, que es una directiva propia de Angular. Si queremos utilizarla, aquí en imports hay que importarla. Las directivas, al fin y al cabo, son clases y las clases siempre se escriben en mayúsculas. Pues fijaos que aquí escribimos router y tenemos router, router event, router link active. Vamos a importar esta. Fijaos que se ha importado de las librerías Angular Router y vamos a ver si solo con importar router link, ahora vamos a refrescar. Fijaos que para empezar ya nos aparece el cursor de nuevo. Buena señal. Pero vamos a ver si funciona. Vamos a pulsar a Juegos Spectrum. Vemos cómo se carga el componente correspondiente. Pulsamos a Nuevo Juego. Se carga el correspondiente a Nuevo Juego. No se carga. Me habré equivocado al poner la ruta. Ahora lo rectificamos. Ya que estamos aquí, vamos a pulsar a Login. Se carga el formulario de login. El error lo tenemos aquí. Pues vamos a ver qué ruta he puesto en AHeader Component HTML. De nuevo, fijaos que he puesto juegos alta, es juego alta. Y ahora en principio ya lo tenemos. Vale. Tenemos dos rutas más, no en la barra de navegación, pero sí en estos dos botones. Estos dos botoncitos están asociados, deberían cargar cada uno de ellos el componente de detalle, ahora todavía no lo hace, y el componente de mantenimiento. Pues vamos a hacerlo. Vamos a copiarnos el router link porque lo vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a abrir el componente juegos, consulta juegos. Vamos a abrir el HTML y el TS. Vale, en consulta juegos component vemos que aquí tenemos estos dos enlaces. El enlace de ver más para enlazar con el componente de detalle, con su correspondiente href, pues ya sabemos que esto no va a ser así, será un router link y será juego barra y el ID de juego que toque. Como ahora no lo sabemos, pongo un 1 simplemente para probar que se carga el componente y ya está. Y en el enlace que tenemos a continuación, el de mantenimiento, pues de nuevo es la directiva router link, juego, aquí era juego mto barra y de nuevo el ID del juego que queremos modificar, como no lo sé, porque ya lo construiremos, pues pongo también un 1 y vemos que estamos utilizando otra vez las directivas router link en el componente de consulta de juegos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a consulta juegos component S, a la clase del componente. Esto es la plantilla del componente y esta es la clase del componente. Y aquí en imports, pues de nuevo, tenemos que importar la directiva router link, que ya la tenemos importada, bueno, que ya se acaba de importar y vamos a probarlo. Voy a refrescar. Si pulsamos a ver más, veis como ahora efectivamente se carga el componente de detalle y si pulsamos a mantenimiento, pues se carga juegos mantenimiento HTML. Vamos a ver dónde las router link. Ah, vale, claro. Lo tengo que probar en la primera ficha, que es donde he realizado el cambio. Lo probamos en la primera ficha, carga mantenimiento. Como he repetido las fichas 3 veces, fijaos que aquí tenemos una ficha, div class, ficha. Aquí tenemos otra. Pues habría que hacer este router link, habría que colocarlo en las 3 fichas. Lo voy a dejar aquí en la primera porque, como comprenderéis después ya en la siguiente video tutorial que ya realizaremos la consulta, estas fichas se construirán de forma dinámica. No, ahora mismo he puesto 3 estáticas para que se vea un poquito más de contenido en este componente, pero esto obviamente no va a ser así. Por lo tanto, los mantengo en la primera ficha, las otras dos las dejo con el href, no importa porque acabaremos borrándolas.
Vale, pues ya tenemos todas las rutas asociados a cada uno de los componentes y hemos visto que funcionan. Por lo tanto, este es el objetivo de este video tutorial. En el siguiente video tutorial, una vez que ya tenemos todos los componentes creados y todas sus rutas asociadas y ya podemos cargarlos dinámicamente, pues nos dedicaremos a realizar la consulta de juegos. Vamos a dedicar el siguiente video tutorial al componente de consulta de juegos para, por una parte, traernos todos los tipos de juegos que tenemos en nuestra base de datos, utilizando ya esta vez sí la API que creamos en un video tutorial anterior con Laravel, y por supuesto que cada una de estas fichas pues, se construyan de forma dinámica. Pues ese es el objetivo del siguiente video tutorial. Pues nos vemos entonces.